Muy buenos días a todos y todas. Darles la bienvenida a este evento internacional en el lanzamiento de nuestro país de la campaña Por la Pública Creamos Escuela, y que aquí en Colombia este foro le hemos dado el nombre Por la Educación Pública Mayor Financiación. Para Isabel Olaya Cuero, como ejecutiva de FECODE y como vicepresidenta de la Internacional de la Educación Región Andina de América Latina, es un honor darles esta bienvenida a cada uno de ustedes a este foro organizado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Al Gobierno Nacional, a nuestros compañeros y compañeras de la Internacional, a ustedes, colegas, a los estudiantes que están aquí presentes, a la niña, creo que hay una sola niña personera estudiantil del Valle del Cauca, y la niña de Tolima, a los compañeros de los equipos de FECODE y, por supuesto, al Comité Ejecutivo de FECODE. La presencia aquí de ustedes refleja el compromiso de todos por una educación pública de calidad financiada por el Estado. Hoy nos reunimos no solo para lanzar esta campaña, sino para unir nuestras voces en un llamado a la acción. La campaña mundial de la Internacional de la Educación Por la Pública Creamos Escuela nos recuerda, compañeros y compañeras, que la educación es un derecho fundamental que debe ser accesible para todos y todas sin distingos. Este foro es un espacio de diálogo, análisis y construcción colectiva en el que intercambiaremos ideas y propuestas para promover la financiación ideal, real y progresiva y sostenible de la educación pública en el marco de esta campaña mundial. Este foro busca fortalecer el compromiso de los diferentes actores en defensa del derecho a la educación pública, que sea digna, equitativa e inclusiva, garantizando su sostenibilidad a través de políticas y estrategias que prioricen su inversión y desarrollo, que no solo es crucial para el presente, sino también para el futuro de nuestros pueblos. La educación es una herramienta esencial para el desarrollo social. Sin embargo, en nuestra región estamos viviendo cómo este derecho se está erosionando. La privatización va acelerada. La reducción de la inversión pública está poniendo en riesgo el acceso a una educación de calidad. Desde finales del siglo pasado y en lo que va de este siglo, los gobiernos se dedicaron a recortar presupuestos sociales y sobre todo el presupuesto para la educación, con el fin de pagar deudas externas y deudas internas. Y los efectos de todas estas políticas neoliberales se están sintiendo hoy la estamos sintiendo en toda América Latina. En Colombia, las últimas décadas, como el recorte a las transferencias, que asciende a más de 270 billones de pesos, han sido trazadas para favorecer el pago de la deuda externa en detrimento de la educación nacional. La situación de la educación pública en el continente es muy delicada. Según el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el año 2023, el estado de la educación en América Latina y el Caribe es una crisis
silenciosa. La educación en América Latina y en el Caribe siguen estando en riesgo por debajo del promedio de la OCDE. Y en los últimos años hemos visto y hemos sido testigos de cómo muchas naciones han priorizado políticas que favorecen a instituciones privadas, dejando a las escuelas públicas con recursos cada vez más limitados, lo cual no afecta solamente a los estudiantes, sino que también socava la equidad social y aumenta ciclos de pobreza. En este marco, compañeros y compañeras, es vital reconocer que financiar la educación pública es un imperativo. No se trata solo de asignar recursos económicos, sino de entender que cada inversión en educación es una inversión en nuestro futuro colectivo. La educación pública debe ser vista como un bien común que fomente no solo el desarrollo individual, sino también el progreso social y económico de nuestras naciones. En América Latina y a nivel mundial se está perdiendo el derecho a la educación pública. Vamos en un proceso acelerado de privatización y desde la pandemia se ha reducido la inversión. Y si comparamos la inversión del Producto Interno Bruto de cada país en lo que corresponde al sector educación, en algunos países se está por debajo del promedio de la OCDE en la inversión en educación. En nuestro país, Colombia, en este gobierno del cambio, hemos tenido unos avances significativos en el presupuesto para la educación, porque estamos en un gobierno progresista, porque estamos en un gobierno que respeta los derechos del pueblo y que entienden las ignominias que ha vivido el pueblo colombiano. El momento que estamos viviendo es un momento crítico a nivel mundial para la educación pública, pero también es un momento decisivo para que avancemos unidos las naciones de todo nuestro planeta. Y escuchábamos hace poco la noticia que el presidente de los Estados Unidos ordenó el cierre y desmonte del Departamento de Educación de ese país del norte, lo cual equivale a que el Ministerio de Educación o los ministerios de educación en nuestros gobiernos en el sur empiecen donde están los gobiernos de derecha a tomar estos ejemplos. Ese presidente de los Estados Unidos, enemigo de Latinoamérica, enemigo del pueblo, ordenó que las funciones que prestaba la institución del Ministerio de Educación, esa institución centenaria, pasara a los estados de la Unión, siempre y cuando se alejen de la educación que reconoce la diversidad sexual, la diversidad étnica y la diversidad de género, que es lo que nosotros estamos defendiendo y estamos exigiendo. Porque considera que los derechos al reconocimiento de la diversidad son subversivos, como lo mismo que dice la derecha y los medios de comunicación aquí en nuestro país. Por supuesto, compañeros y compañeras, que el objetivo de la medida, que es contraria al derecho a la educación pública, financiada por el Estado y consagrado en la mayoría de las constituciones que rigen hoy en el mundo, no es otro que convertir ese derecho en un servicio, en un negocio, en una mercancía,
para beneficio de las empresas privadas. De plumazo, compañeros y compañeras, la primera potencia del mundo acaba con un derecho que los fundadores de esa república incluyeron en su constitución hace más de 200 años. Y este hecho nos preocupa. Este hecho es preocupante, de verdad que sí, porque muchos políticos y gobiernos de derecha comenzarán a incluir en sus agendas y propósitos acabar con la educación pública y enterrar así ese derecho universal para convertirlo en un servicio que prestará el sector privado. Creo que estamos asistiendo a un momento en el cual el sistema neoliberal vive una crisis a escala global, lo que ha conducido a la burguesía a arremeter contra las conquistas de los pueblos y los derechos amparados por las instituciones democráticas en un afán de controlarlo todo y convertir todo en mercancías al servicio del gran capital financiero. Sin embargo, esa tarea del neoliberalismo, pese a contar con armas sofisticadas, con altas tecnologías y muchos recursos, no le está quedando fácil. En todo el mundo, los sectores más vulnerables y oprimidos comienzan a alzar la voz, comienzan a despertar y a defender sus derechos. Y es por eso que hoy más que nunca nuestra lucha por una educación pública sostenible y de calidad esté a cargo del Estado en todos sus niveles y para todos los estratos sociales, como un gran instrumento para que el pueblo tenga los conocimientos y habilidades que se requieren hoy para interactuar y sobrevivir en este mundo complejo y tecnificado, cuyos cambios se registran tan rápidamente que nos cuesta entenderlo y nos cuesta adaptarnos a ellos. En América Latina, esta lucha es más significativa si tenemos en cuenta que la inversión en la educación pública sufrió una significativa reducción durante la pandemia del COVID-19, la cual fue aprovechada por la mayoría de los gobiernos del continente para realizar recortes presupuestarios, para recortar plantas docentes, para fortalecer la tendencia privatizadora de la educación. Fueron tan fuertes y agresivas estas políticas privatizadoras que hoy aún no hemos podido recuperar los niveles que teníamos antes de este momento. Como podemos ver, compañeros, el gasto público en educación ha reducido y notablemente en nuestros países del sur, en América Latina. Vale destacar que es importante que nos juntemos desde cada rincón del planeta, porque lo que estamos viviendo en Colombia y en América Latina se está viviendo en el mundo entero, donde nos están llevando a la precarización de la educación pública. Y yo hoy hago un reconocimiento como ejecutiva, pero lo hago a este comité ejecutivo de FECODE, que se puso la camiseta como siempre para que se aprobara esa reforma al Sistema General de Participación, luego de una lucha desde el 2002, exigiendo recursos reales y progresivos para la educación. Pero ahí no queda todo, compañeros. Hoy viene lo de la aprobación de la ley de competencia y necesitamos el apoyo, doctor William Hurtado,
en representación del Ministerio de Educación, ese apoyo y ese trabajo mancomunado con ustedes y con el gobierno nacional y nuestros congresistas, que no tenemos la mayoría en medio de esa maquinaria sangrienta de la oposición y de la derecha en el Congreso, para poder darle al pueblo colombiano de verdad esa educación de calidad con recursos reales y progresivos. La Internacional de la Educación le está apostando a la financiación de la educación. Y aquí estamos con los compañeros de las universidades, con el sindicato de ASPU, con nuestros compañeros, jóvenes estudiantes universitarios, porque tenemos que hacer una juntanza entre todos para poder sacar adelante este deseo y ese sueño que de verdad la educación en nuestro país, en América Latina y en el mundo entero sea una educación de calidad. Tenemos un compromiso, ustedes tienen un compromiso, ir a sus territorios con los alcaldes, con los gobernadores, con los diputados, con los concejales, a buscar esa juntanza para que nos ayuden a que esa ley de competencia se pueda dar y para que lleguen los recursos de verdad reales y progresivos a la educación. Compañeros, como dice mi presidente, ¿cómo es que dice el presidente? La lucha continúa, pero yo lo voy a decir diferente. Sin lucha no hay victoria. Juntos y juntas somos más fuertes, compañeros. Con todas las diferencias que tenemos, los llamo a la unidad en la lucha por la educación pública para todos y para todas. Hoy estamos llamando al Magisterio Colombiano a entregar un pliego. En algunos territorios lo van a hacer de diferente manera, con movilizaciones, con plantones, con mitin, tomándose las redes, pero el pliego de peticiones los entregaremos el lunes, un pliego que también tiene que recoger todo esto de la financiación de la educación. Sean ustedes, compañeros y compañeras, bienvenidas y bienvenidos en este espacio de debate, de reflexión, de diálogo, para que al final podamos sacar una conclusión que nos lleve de verdad al fortalecimiento de la educación pública. Muchísimas gracias a todos y todas.